Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Refugio Bandera Real. Actualmente estoy cursando la carrera de Derecho, voy en sexto semestre y el día de hoy mis compañeros y yo les venimos a platicar acerca de un tema muy importante que es la regulación de flujo de datos. Cada uno de nosotros representará y esquematizará alguna parte de este gran amplio tema y sin más preámbulo, le doy la palabra a mi compañera para que puedan participar. Hola compañeros, soy Olivia Cisneros Telle. Les voy a hablar del origen y concepto e implicaciones generales del flujo de datos. El origen del flujo de datos nos dice a través de la historia que fue a finales de 1940 cuando Hermann Hals y John Van usaron los diagramas de flujo para desarrollar los programas informáticos y que gracias a ello la creación de programas de flujo se volvió cada vez más popular para la programación informática y algoritmos de todo tipo, que hasta hoy en día los diagramas de flujo se siguen usando para la programación de programas computacionales. Las implicaciones generales de flujo de datos nos dice que tenemos un ejemplo, las grandes corporaciones telefónicas y las de computadora, ya que estas son herramientas comunes que han llegado a nuestra sociedad. También nos dice que nos han favorecido mucho en lo que es la paz y la democracia, el progreso técnico, el crecimiento, la interdependencia económica de las naciones. Además dice que esta tiene una libertad de circulación de información en donde nos hace respetar nuestros derechos y nuestros valores. En un concepto de flujo de datos nos dice que eso está relacionado con análisis y diseño de sistemas y que este se refiere acerca de movimientos que tienen los datos en un sistema determinado, aunque este se refiere a una gran medida de sistemas computacionales y de información en donde hay unos datos de salida y otros de entrada. Problemáticas jurídicas particulares. El flujo de datos fronterizos trae consigo problemáticas jurídicas como lo son la utilización ilícita de los datos transmitidos en el extranjero, las tarifas y el régimen fiscal aplicable, que atenta contra la soberanía de los estados, el revestimiento contractual en torno a la información, la propiedad incluso intelectual de la información y por último a la seguridad jurídica de las empresas teleinformáticas. Soy Alexandra Cristino Salazar y les voy a hablar de los tipos de flujo de información. Contamos con tres. El primero es la información comercial. Esta se manifiesta a través de una lógica mercantil de distribución. Puede ser a través de bancos de datos con carácter financiero o bancario, comercio de audiovisuales a través de discos, películas, cassettes o incluso programas de televisión, también a través de comercio de programas de cómputo y de tecnologías. El número 2 es la información empresarial. Esta va a contar con un rasgo distintivo. ¿Por qué? Porque va a estar en un cuadro privado de consorcios empresariales con repercusiones a nivel dirección y administración, así como la operación de estos. Y por último, contamos con la información especial. Esta va a ser aquella que no va a estar vinculada con intercambios comerciales o empresariales y se va a convertir más que nada en un intercambio de conocimientos que van a permitir un mejor desarrollo de las actividades educativas o de investigación a nivel técnico y científico. Las clases de redes van a depender del tipo de datos que fluyan en ellas. Existe mucha variedad de redes por las cuales circula información. Alguna de ellas es la llamada CITA, por sus siglas que significa Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas. Esta permite controlar las telereservaciones aéreas a nivel mundial. Otra de ellas es SWIFT, por sus siglas en inglés, que significa la red bancaria de intercambio de mensajes financieros. Esta es la que facilita la comunicación a nivel mundial entre instituciones bancarias y financieras. Por otro lado, también tenemos las llamadas NICs, que se refiere prácticamente
por sus siglas en inglés, a la Red de Policía Internacional. Esta favorece el intercambio de información referida a criminales perseguidos por la Interpol. Y por último tenemos a la red más famosa mundialmente y la más actual, que es Internet, pero de ella vamos a hablar más adelante. Hola, mi nombre es Horacio Maldonado Juárez. El tema que me tocó exponer es organismos gubernamentales y no gubernamentales. Nos dice que son organismos interesados en el tema, que ante esta situación de notoria trascendencia es internacional. Son muchos los organismos que están interesados o que están en la misma sintonía, que se han dado la tarea de regularse en muchos factores, como la vía jurídica, que está impulsada por el tema de flujo de datos. Uno de los ejemplos de las organizaciones es la Organización de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas, mejor conocida como TAC. Esta está interesada en la problemática contractual y sobre todo en las propiedades de informaciones informáticas. Otro de los ejemplos es el Organismo Internacional de Telecomunicaciones vía satélite, que esta está interesada en la problemática de transmisiones de informaciones vía satélite. Son muchos los factores que engloban este tema de organización de gubernamentales y no gubernamentales. Mi nombre es Yasmín Yamilet Urrutia Villanueva y les voy a exponer acerca de la regulación jurídica de Internet, origen y evolución del Internet mediante el flujo de datos. Como primer punto voy a explicar lo que es un diagrama de flujo de datos. También se puede utilizar para la visualización del procedimiento de datos, que es una práctica común para un diseñador dibujar un contexto a nivel del DFD. ¿Y qué es el DFD? Es un software diseñado para construir y analizar algoritmos, que primero muestra la interacción entre el sistema y las entidades externas. En un diagrama de flujo de datos se emplean símbolos como rectángulos y flechas, además de etiquetas de textos breves para mostrar las entradas y salidas de datos, los puntos de almacenamiento y las rutas entre cada destino. El origen del Internet. Todo comenzó con un proyecto de investigación. Esto ha evolucionado rápidamente en diferentes aspectos, como rapidez de acceso y números de usuarios conectados. La red hace posible la comunicación y la transmisión de información desde lugares muy lejanos a través de una computadora o cualquier otro móvil. Esto sería todo por mi parte, compañeros, y los dejo a continuación con el siguiente compañero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Refugio Bandera Real. El día de hoy yo les vengo a hablar acerca de un tema muy importante, que es la historia del Internet en México y el proyecto Internet, ¿de acuerdo? La historia del Internet en México comprende desde el año 1987, ¿sí? Pero con la evolución fue hasta 1992 donde se creó una organización llamada MEXNET. Esta organización, ¿sí?, estaba conjuntada de instituciones académicas que en ese momento buscaban que promover un desarrollo del Internet en México. También establecer un backbone nacional. Un backbone es una interconexión de redes entre sí, ¿sí? También trataban de crear y de difundir la cultura en las redes, ¿sí? También trataban de hacer aplicaciones que tuvieran relación con Internet y esto lo querían hacer a forma mundial, ¿no? Ahora, los principales logros que fueron en aquellos días fue el diseño y fue una operación
del primer backdoor, ¿no? La interconexión. Ahora bien, en ese tiempo se encontraban diferentes circunstancias, se recataban de mucho, por ejemplo, del almacenamiento y de otras cuestiones que podemos hablar. Hablando respecto del proyecto Internet 2, ¿sí? Podemos mencionar que tenía como principal objetivo el de impulsar, ¿sí? El desarrollo de la red y que tuviera un alto desempeño que les permitiera a las aplicaciones facilitar tareas como cuál, la de investigación y la de educación en las universidades, también en centros de comunes, ¿no? En este lapso, entre las aplicaciones que se desarrollaron, ¿sí? Se encontraba, por ejemplo, la telemedicina, la manipulación remota, las bibliotecas digitales que hasta a su vez las ocupamos, y en este caso, hablando de la educación a distancia, por ejemplo, también ya hablé del almacenamiento. Ahora, surgió otra corporación o derivada de llamada la CUDL. ¿Qué era la CUDL? Era una corporación, un organismo, ¿sí? Que se encargaba de promover, de coordinar todo el desarrollo del Internet dentro del país, o sea, en México, ¿sí? Estaba formado por diferentes universidades, como cuáles, como el IPN, como la UB, como la UAM, como la UNAM, y centros de investigación del país como el CONACYT, ¿sí? También entraban dentro de ellas varias compañías de telecomunicaciones como la famosa Telmex, ¿sí? Eh, en todo ese gran esfuerzo que hicieron, ¿sí? Para el desarrollo no tanto también tecnológico, sino también científico dentro del país, la UNAM, la Universidad de la UNAM, fue un centro, ¿sí? De operación de la red, es decir, coayudó a la creación de todo ello para que fuese posible. Tenía esto una gran responsabilidad, la verdad, que era, por ejemplo, asegurar, ¿sí? Que tuviera una alta disponibilidad red, o sea, que fuera eficiente, ¿sí? También que reconociera fácil las fallas, claro, como otra cosa, también tuviera la realización de hacer tareas, ¿sí? De control y obviamente corregir en su caso fallas que entraran dentro de la operación de la red. Intentos de regulación. El Internet es una red de redes y su existencia genera varias interrogantes y problemas al mundo legal. Es globalmente accesible y sus mecanismos y protocolos son universales. Existen agencias internacionales de gobierno de Internet que establecen estándares y habilitan el sistema para que éste funcione, pero el acatamiento a sus disposiciones es solo voluntario y depende de la posición que adopte frente a los principios de autogobierno del Internet. Se debe considerar también la posibilidad de que exista el derecho internacional de la informática como medio adecuado para la regulación de Internet, en la que el derecho internacional podría reducirse a un gran sistema de reglas de elección de la ley a aplicar a la resolución de determinado caso. Ley de Decencia de las Comunicaciones. En Estados Unidos se aprobó la Ley de Decencia de las Comunicaciones, esta en aras de la protección a la infancia, pues se pretendía establecer un código de conducta en Internet en Estados Unidos, tratando de evitar la presencia en la red de material que pudiera considerarse como obsceno o violento. Entre otras cosas, se pretendía también la creación de una lista de palabras prohibidas que no podían emplearse en chats o publicarse en páginas web. Por ejemplo, la palabra pechos, que se hubiera declarado ilegal tanto en un texto erótico como en un texto médico hablando sobre el cáncer de mama.